Hola y bienvenidos al siguiente vídeo de la serie de teoría del curso de Naked Swing Trading. En esta parte de la teoría vamos a ver quién es Wyckoff, cuál es su método y qué nos vamos a quedar de Wyckoff y de su método para operar en nuestra operativa diaria de Swing Trading. Bien, ¿qué es Wyckoff o quién es Wyckoff? Pues Richard Wyckoff nació y operó desde los finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Fue un inversor con mucho éxito. Fue un inversor que trabajó en Wall Street, que lo contrataron diversas compañías. Estuvo a punto de la quiebra a veces, pero al final resurgió y cuando aprendió a operar con los grandes, quiso compartirlo. Porque Wyckoff lo tenía claro. Lo que hacía que subiesen o bajasen los precios de una empresa en el mercado bursátil no era si ésta daba o no beneficios, sino las manipulaciones coordinadas de los grandes inversores. Fundó una revista para divulgar su conocimiento, una revista a la cual, casi regalaba con el fin único de compartir su gran conocimiento, después de haber trabajado para una de esas empresas y de haber trabajado en Wall Street. ¿Qué pasó? Que era un éxito, pero era barata y poco rentable para él, porque él mismo era el editor. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que dejar la revista, que aunque fue un éxito, tuvo que dejarlo y no era rentable, y fundó lo que hoy sería un servicio de señales de inversión, que fue un servicio mucho más caro que la revista, pero también mucho más rentable, porque además, al tener un grupo selecto, que eran los que podían pagarle, lo que hacía es que también les daba más información y daba dónde él compraba y dónde vendía, lo que hoy día son señales. Eso fue en el año 1911 y estuvo desarrollándolo hasta el año 1934, que fue prácticamente el final de sus días. ¿Qué pasó con Wyckoff? Con Wyckoff nació el principio de manipulación, ya que como he contado, él ya se dio cuenta, porque trabajó desde dentro, que los movimientos grandes se producían cuando los grandes fondos de inversión, cuando los grandes inversores se ponían de acuerdo y ponían todo su dinero en un movimiento. Es decir, creían que lo que hoy día es Apple iba a dar un pelotazo, les llegaba información privilegiada, iba a sacar su nuevo producto, iba a ser una bomba, y con esa información privilegiada se reunían, es decir, tenían ya reuniones, lo que hoy tenemos las salas de los grandes brokers y fondos de inversión, se reunían y optaban por invertir en ese activo. ¿Qué ocurría? Que cuando un gran dinero, simplemente por ley de oferta y demanda, cuando un gran dinero, mucho dinero, entraba en una sociedad, consecuentemente, es decir, había una causa que producía un efecto, el precio subía, simplemente. Porque si mucha gente quiere algo, el precio sube de esa cosa. Y eso es lo que se dio Wyckoff cuando trabajó desde dentro. Porque para él, el verdadero dinero se obtenía en movimientos de entre 30 y 60 días, que era un tiempo suficiente para que los procesos de acumulación y distribución profesional pudieran completarse. Este concepto es el mismo que hemos visto antes en Dow, en la teoría de Dow, que existía acumulación, que durante un tiempo las grandes manos iban pasando la voz de que iban a invertir aquí y de que ya habían puesto tanto o X en un activo. Por tanto, él definió tres fases. Definió que primero había una acumulación, un rango, lo que hoy día vemos un precio en rango, que duraba varias semanas. Lo que hoy día trabajamos como un rango, para él simplemente es una acumulación. Ahí está habiendo entradas de dinero que tarde o temprano van a explotar. Y efectivamente, ¿cuál era su segunda fase? Un fuerte movimiento. Todo eso explotaba al final. ¿Por qué? Porque se creaba tal demanda de ese que venía toda la oferta. Y tercero, salir cuando el público entra. Es decir, las grandes manos ya estaban dentro y ya habían ganado lo suficiente como para haber amortizado esa entrada. Por tanto, comenzaban a retirar posiciones a cierta velocidad y salían dando esas posiciones al público que entraba tras ver el fuerte movimiento, no antes. Por tanto, entraban tarde. Y para Wyckoff
su primer objetivo y principal era preservar el capital. Era su primera ley, preservar el capital. Porque para él, para ganar en el largo plazo, que es lo mismo que ser rentable, se debían de acortar las pérdidas, dejar correr los beneficios. Lo típico, lo que nos cuenta siempre en trading, acortar pérdidas, dejar correr los beneficios, porque suena fácil, pero la mayoría cierra antes de tiempo por miedo a perder lo ganado hasta el momento. Pero lo peor no es eso, lo peor es que dejan correr las pérdidas con la esperanza de que volverá. Wyckoff se dio cuenta de cómo optimizar nuestros resultados. Y número 1 para él era tratar de buscar solo operaciones que presentasen a priori un amplio potencial de recorrido, al menos 3 veces el riesgo que asumimos con nuestro stop. Si estamos asumiendo $10 de pérdida, es porque el recorrido, si sale bien, como esperas, tiene que darte 30. Si son 100, que sean 300. Y lo otro sería tratar de cortar las pérdidas situando los stops, nuestros stops de protección, en aquellos lugares que minimicen el impacto de una entrada negativa. ¿Qué quiere decir? Entrar al filo, entrar en el mejor lugar posible. ¿Para qué? Para que ese ratio riesgo-beneficio que ya Wyckoff tenía en cuenta y hoy día seguimos y es súper importante, sea al menos de 3 a 1, el beneficio que vamos a sacar con el riesgo que estamos poniendo. Y además, en tratar de cortar las pérdidas colocando el stop en el lugar idóneo, porque no se trata solo de poner stop, sino de ponerlo en el lugar adecuado, porque el stop tiene un lugar adecuado, donde si lo tocas sea porque invalida tu teoría, porque ha pasado del punto en el cual tu teoría por la cual entraste ya no es válida. Ese sería el punto de stop. El punto de stop no pueden ser siempre 30 pips de tu entrada, desde tu entrada, no se puede. Eso no tiene lógica, porque el precio tiene su función, tiene sus lugares, te ha marcado hasta dónde quería subir, te ha marcado un techo, te ha marcado un suelo, te ha marcado un volumen. Te ha dicho cuáles son los puntos a los cuales se ha resistido a pasar. Y allí debajo de eso o encima de eso, ya sea en venta o en compra, es donde hay que colocar el stop, donde se anule tu teoría. Y para Wyckoff, el concepto de manipulación lo vivió en primera persona. El cómo se gestaban esos grandes movimientos de manipulación. Él los llamó pools de manipulación, piscinas de manipulación, porque lo que eran grandes manos que se juntaban y decidían entre ellas dónde iban a poner los grandes fondos. Y claro, o sea, por ley de causa-efecto, donde entra mucho dinero, sale explotado. Eso es así. Para Wyckoff, y quiero anotarlo ahora, otro aspecto de especial relevancia que aprendió de Dow fue las 3 leyes fundamentales que rigen el movimiento de los precios y que nos ayudan a decodificar la acción del dinero profesional de esos pools, que son como la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto, la ley de esfuerzo y resultado. Todo tiene un porqué. Por tanto, la teoría de Wyckoff nos dice que tenemos ciertas fases en el mercado, que serán el concepto de acumulación, donde entra el gran dinero. Luego tendremos marking up o marking down, depende de si la tendencia es alcista o bajista. Y tras el marking up o el marking down tendremos la nueva tendencia. Para Dow solo había 3, porque él solo creía en la subida, pero para Wyckoff introdujo la bajista, porque creía que se repetía lo mismo en cuanto a venta. Y este sería el dibujo de unas fases del ciclo, de las fases del precio, del ciclo del precio para Wyckoff. Tendríamos nuestra fase de acumulación, como hemos visto, un rango, y además muy bien dibujado. ¿Por qué? Porque tenemos el rango, pero si te das cuenta tenemos aquí stop hands. Ya entra la teoría de que los market makers, de que los pools de manipulación van a intentar agarrar liquidez
de los retail que simplemente ven un rango y ponen aquí una entrada cuando rompa. Muy bien, pues eso simplemente son movimientos falsos que lo que hacen es acumular operaciones porque quien entra, quien venta, tiene su stop por aquí seguramente o por aquí, pero es que se los va a comer los dos. Eso simplemente es liquidez. Son operaciones que aprovechan para comprar en toda la zona. ¿Qué ocurre tras una gran acumulación que para Wyckoff duraba entre 30 y 60 días? Que después de esa causa venía el efecto. Y el efecto era una subida fuerte del precio del activo. Bien, después de esa subida, lo que tenemos son mini rangos, serían como mini acumulaciones, que van a atrapar gente que crea que esto simplemente es un rango y venda, por ejemplo, aquí, compre por aquí y esto haga un falso y vuelva hasta abajo. Es decir, nos va a crear aquí otro mini rango con características parecidas a la acumulación, pero mucho más pequeño y menos duradero, porque lo que interesa es seguir subiendo. Según la teoría de Wyckoff, vamos a tener este marking up, estas subidas repentinas después de haber trabajado muchísimo esta zona. Tendremos otro rango y tras ese otro rango llegaremos a la etapa de distribución, es decir, se creará un nuevo y gran rango donde distribuiremos todas las entradas que nos queden por el camino. Si hemos comprado aquí en el gran con los grandes inversores, habremos comprado aquí más, habremos comprado aquí más y llegaremos a la etapa donde se distribuye, donde se cierran posiciones, se recogen beneficios y se crea un nuevo rango. ¿Qué ocurre con este nuevo rango? Pues aquí lo tenemos. Más falsos movimientos. Ya Wyckoff lo dejaba plantado con su gráfica. Falsos movimientos del rango. ¿Para qué? Para coger liquidez. Porque la gente suele operar en los rangos de esta forma. Cuando rompe, compra. No espera pullback, no espera nada. Simplemente rompe y entra en compra, se lo come. Rompe por abajo porque cree que ya va abajo y se lo come. Por tanto, esto nos indica que lo que está haciendo es, después de distribuir, lo que está haciendo es acumular de nuevo para ahora comenzar la etapa bajista del ciclo del precio y comenzar de nuevo la carrera de la acumulación hacia la distribución. Donde aquí abajo, donde tendremos la distribución de lo que se ha vendido allá arriba y comenzará la acumulación del nuevo ciclo y se va a repetir. Esa era la teoría de Wyckoff. Es la teoría de Wyckoff. Por tanto, ¿cuáles son las ventajas de Wyckoff? Bien, para Wyckoff, como hemos dicho, las ventajas son que ya nos introduce el concepto y lo introduce porque lo ha vivido de los pools, de las manos fuertes, de la gente que hay detrás. Porque entramos en fases de acumulación. Ahí es donde vamos a querer entrar. En las zonas de las manos fuertes. Las manos fuertes se refiere a la gente que tiene el gran capital y el gran poder de llegar a mover el mercado cuando entra. Entonces, ¿cómo definiríamos el concepto de pool? Pues bueno, según Dow, volviendo a Dow, dijo que un pool es básicamente un profesional, un grupo de profesionales que, tras valorar una acción, porque se hablaba solo de acciones en aquel momento, tras valorar que una acción está demasiado barata, en principio sus métodos de valoración no son relevantes para nosotros, pero él creía que era barata, o esas personas creían que eran baratas, deciden de forma más o menos coordinada empezar a comprar acciones de dicha compañía. Al mismo tiempo merodean otros profesionales, que al conocer sus técnicas de cómo actúan, de cómo acumulan, se unen a ese interés comprador. Así se intensifica el grado de manipulación sobre el precio del activo. Tras eso, entra el inversor amateur, que víctima del pánico que acompaña a los mercados bajistas y alentado por las malas noticias de los medios de comunicación, suele pasar siempre igual, pues se ve impulsado a vender sus activos.
Es decir, comienza ese rango feo, bajista, acumulando órdenes y a la vez comienzan a entrar el pool, los que tienen el gran dinero, las manos fuertes. ¿Qué ocurre? Que también el inversor profesional, pero no el retail, sino otros fondos de inversión más pequeñitos, se van sumando porque conocen esas técnicas ya. Sin embargo, el inversor amateur, lo dicho, víctima del pánico, al final estás en un rango, estás súper barato ya la acción, tienes tu dinero ahí metido, ya no sabes qué pasa. Por tanto, si encima te vienen noticias, sales en la prensa de aquella época, muy malas noticias en los medios de comunicación, se ve impulsado a vender sus activos. Sin más, siempre pasa igual, el pánico te hace vender, el miedo a perder lo que te queda. Por tanto, sus activos ahora se convierten, sin ser consciente de ello, en la contrapartida del pool profesional, que es quien adquiere poco a poco todos los activos y lo adquiere en una fase denominada acumulación. Cuando el interés vendedor ha remitido, es decir, ya todos los retail se han cansado de estar tan baratos en sus acciones, ya por miedo, ya sin paciencia, de repente el interés vendedor ya ha remitido, ya no queda nadie quien venda. Todo el stock, todas las acciones que se podían acumular ya están en el poder del pool. Ya no hay presión vendedora, porque ya toda la contrapartida la tienen ellos y ya solo queda subir. El precio no puede hacer más que otra cosa. Lo que hace es eso, es que le proporciona al profesional sus primeros beneficios. Pasado un tiempo, cuando el miedo se empieza a diluir y el gran público vuelve a interesarse por la inversión en bolsa, viene la fase de participación. Los inversores, los mejor informados, que son capaces de detectar la acción del profesional, de esa manipulación, de cómo han trabajado esa zona durante tiempo, y detectan de forma prematura ese movimiento, todavía podrán sacar algo de la tajada de las subidas de los precios. Y el resto, la gran masa de los inversores, que están totalmente desinformados, simplemente seguían por lo que les dice el vecino, por lo que les dice los medios de prensa, las noticias, entrarán al juego, pero ya demasiado tarde. ¿Qué pasará ahora? Una vez que han entrado, pero han entrado tarde. Pues que ya será el mismo profesional que compró en los mínimos quien le transmita sus propios títulos al amateur, sus propias acciones. Ya no las quiere, él ya ha sacado su beneficio. Cuando eso pasa, la transmisión ahora hacia el otro lado, desde el profesional al amateur, esa etapa es la que denominamos distribución. Y cuando culmina, tarde o temprano, lo que ocurre es un desplome de las cotizaciones. Porque todo el gran dinero, lo que hacía que eso subiera, ya está fuera. Ya el interés comprador ha desaparecido por completo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que esto deja encerrados a todos los traders que han entrado en la cima, que han entrado en el tope, con la esperanza de que la fiesta alcista no tendría final, sino que todo es para adentro, mira cómo sube. Por tanto, hay que tener en cuenta que es una fase de acumulación donde estamos las manos fuertes, de una fase de distribución donde otra vez volvemos a repartir de los pro a los amateurs. La psicología del movimiento del precio desde el punto de vista humano. O sea, aquí podemos ver cómo Wyckoff te describe las etapas del precio a la vez que técnico te describe sobre todo con la psicología, por cómo se mueve el precio, oferta y demanda, de cómo los retail, la gente que no tiene psicología, que no es trader, perdón, no es trader, simplemente se guía por lo que escucha, actúa. Y recordad que esto es un juego de suma cero. Para que unos ganen, otros deben perder. Para que unos compren acciones, otros deben vender esas acciones. Para que unos compren un lote de euro-dólar, tiene que haber una contrapartida que te venda ese lote de euro-dólar. Si veis el dibujito que os he puesto, no es casualidad, no existe la casualidad en los stop hand, los mercados en rango, la pérdida de paciencia. Todo tiene sentido para Wyckoff.
¿Y cuál es la ventaja de Wyckoff también? Que podemos trabajar los mercados en rango, porque sabremos en qué fase estamos y esperaremos a que nos defina para entrar, para añadir o para salir. Por supuesto, vamos a ver ahora el mercado como causa-efecto. Para que haya un movimiento fuerte hacia arriba es porque ha habido una acumulación abajo y viceversa. Y para ampliar un poquito ese dibujo, ese análisis que hace Wyckoff del mercado, voy a poner esta diapositiva. Esta es la lógica de Wyckoff de las 4 fases del mercado: acumulación, markup, distribución y markdown. Aquí lo tenemos un poquito más explicado. Esto viene en caída libre, boom, y se frena y deja aquí una tremenda vela. Selling clímax, es decir, el clímax de las ventas. Todos aquí entrando y entrando y entrando y entrando, boom, y de repente se frena y rebota hasta aquí. A partir de ahí ya empieza el precio a perder fuerza y empezamos en la etapa de acumulación. ¿Qué tenemos? Una rotura del rango. Muchos quedan atrapados en venta. ¿Pero qué dice Wyckoff? Que atento, mira lo que hay aquí. Un volumen bajísimo, bajísimo. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna intención de romper. No se va a romper este rango con ese volumen. Para nada. Lo único que está haciendo es atrapar más órdenes de compra. Tras reventar el rango, después de la acumulación, como hemos dicho, es la causa del movimiento, revienta el rango y tendremos nuestro primer pullback. Aquí deberíamos nosotros de entrar. Este es jump de Geek. ¿Por qué? Porque se está produciendo el efecto de esta acumulación. Esta acumulación ha sido la causa y el efecto es esta gran subida. Además, ¿qué vemos tras romper el rango? El volumen se va por las nubes. Nos marca esa vericidad, esa certeza de que es una rotura limpia, de que de verdad la intención, el gran dinero ha entrado ahí. Ahora sí, nos vamos. Bien. ¿Y qué ocurre? Que cuando se producen esas correcciones como serían esta, o serían esta, ¿qué tenemos? Aquí lo tenemos. Que cuando sube tenemos este volumen y cuando baja tenemos este. Y cuando sube volvemos a tener por encima y cuando vuelve a bajar aquí tenemos el volumen donde está. ¿Cuál es la intención? Ninguna. Ninguna es la intención de vender. Y cuando sube vuelve a subir. ¿Y qué tenemos? Que aquí entra, ¿por qué está tanto volumen aquí si se está acabando? Porque aquí entran también todos los retail, todos los que creen que esto va para arriba mucho más. Y entonces por eso hay tanto volumen en esta etapa de subida. ¿Y qué hace? Quedan atrapados. Quien haya entrado aquí está atrapado. Atrapado, sin más. ¿Y qué tenemos? Que de nuevo comienza la etapa, sin más. Se produce de nuevo el rango, de nuevo la misma lógica, que sería la distribución. Aquí están saliendo ya todas las manos fuertes saliendo. Aquí han entrado los retail. Los retail son los traders no profesionales, el inversor de a pie de calle, que no conoce toda esta teoría. Tenemos el rango y empieza a asustar a los que entraron tarde, les saca el stop, a los que creen que va a seguir, rompen en falso, aquí siguen atrapando y un rally fallado, o sea, no rompe sino que se devuelve dentro del rango. Y el punto importante es este de nuevo, el mismo que hemos tenido aquí, es el mismo de aquí, aquí donde vamos a entrar nosotros al mercado. Rotura del hielo, bajo volumen en la subida. Aquí tenéis el volumen de esta pequeña subida de aquí, del pullback. Para que un pullback sea pullback tiene que ser con bajo volumen, porque la intención no es que suba, sino que sube simplemente para terminar de atrapar. Y para abajo, causa, efecto. Comenzaríamos de nuevo
el ciclo del precio, con dos acumulaciones como aquí, las dos, aquí una, aquí dos, y en cierto momento se cansarían y verían que entramos a un precio que les parece interesante a los del pool y vuelven a acumular. Estas serían las 4 fases del mercado según Wyckoff y el cómo lo desarrolla según él, con el volumen acompañado en todo momento. Bien, ¿y cuáles son los inconvenientes si es tan fácil ir a favor de las grandes manos? Porque no es tan sencillo como se puede parecer, no puede ser tan sencillo y no lo es. Otra de las cosas es muy simple, es que si ya se fue la acumulación, ya no agarras el movimiento desde el inicio. No te vas con los grandes inversores, no te vas a favor del pool, sino que ellos ya hicieron el movimiento, porque puede pasar que cuando tú estudies el activo, eso ya haya ocurrido. ¿Y qué ocurre? Que el ratio riesgo-beneficio va a ser menor. Por tanto, quizás esa entrada ya no nos interese. Y haya que seguir buscando hasta que encontremos una que se adecue a nuestras condiciones. Las acumulaciones son rangos, pero ¿y cuando no estemos en rango cómo operamos? ¿No? ¿Cómo entrar? ¿Cómo salir? ¿Cómo colocamos esos stops? Es algo que al final eso el trader día a día debe aprender por otro lado. Si bien ha quedado claro en este último paso, el sistema está basado y acompañado en el volumen. ¿Y qué ocurre en Forex? Que en Forex no hay medición real del volumen. No es un mercado regulado. Sin embargo, esas acumulaciones existen, pero no tenemos esa confirmación por parte del volumen de si la intención era romper el rango o no. Además, en ningún momento con Wyckoff sabemos la longitud del movimiento donde puede ir. No lo sabemos, simplemente sabemos que tenemos rangos y cómo los trabajan y cómo hacerlo. Por tanto, falta chicha, falta cómo trabajar ese método. Si no tenemos volumen y nos falta todo lo demás, cuando estemos en tendencia, ¿qué hacemos? No podemos. Pues bien, así quedaría un análisis de Wyckoff. Este sería la lógica wyckoffiana. Es una imagen sacada de internet que me parece muy interesante de cómo se analiza, según Wyckoff, un gráfico. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Paso 0. La acumulación. Pero la acumulación no es tan sencilla como tal, sino que tiene ciertos puntos. Y aquí los tenemos divididos. Aquí tienes explicado el movimiento automático. Sería esta tremenda bajada con el selling clímax, que sería SC, no sé si está por aquí puesto. Aquí sí está puesto aquí. Además, luego tendríamos el rango definido, el cual primero vemos cómo no puede romperlo. Tenemos un test, una prueba. Tenemos una falsa rotura, que aquí lo denomina TSO, que sería Terminal Shakeout Spring. Yo lo llamo Stop Hand, lo podéis llamar de muchas formas. Y tenemos E1, que sería el E1 Wyckoff Short Entry Zones. Aquí tendríamos, bueno, aquí sería en azul, por tanto sería después de romper el rango, sube hasta la mitad del rango y una vez que testea, que hace pullback, que vuelve a la zona baja del rango, sería la primera entrada en largo. Aquí sería L1, la primera oportunidad de entrada en largo una vez identificados todos estos puntos. Rango, falso movimiento y vuelta. ¿Cuál sería el punto de entrada siguiente? El punto de entrada siguiente sería este de aquí, que coincide con la rotura del rango, porque tras esto de aquí no va a dejar salir a todo el que quedó atrapado. Lo que hace a continuación es entrar aquí y también se puede entrar aquí porque ya va a romper. Una vez ha limpiado a los que estaban abajo, va a ir arriba.
porque si no, no los limpia para nada. Tras este gran movimiento y salida de todo, los rangos, tenemos SOS, que significa Sign of Strength, signo de fortaleza. Ha limpiado aquí y ya solo le queda reventar el rango porque ha acumulado todo esto y además ha limpiado la zona baja. Y el tercer punto de entrada sería este punto de aquí. Ese punto de ahí, voy a borrar para que se siga viendo bien, sería el pullback, lo que llamamos pullback, retroceso al rango. Esto sería el rango, la zona de rango, y esto sería la zona de pullback al rango. Este sería el punto 3 de entrada. Aquí buscaríamos una entrada para continuar el largo. Si todavía no hemos entrado de aquí y aquí, tendríamos la posición E3 para entrar. Es una entrada que a mí me parece muy segura de entrar. Es la más fácil de detectar, porque ya después de ocurrir esta subida, sabemos la verdadera intención. Sabemos que aquí ha limpiado, sabemos que aquí tenía la resistencia, sabemos que la ha roto y nos queda ver para entrar aquí. Siguiente, ¿qué veríamos? Pues bien, tendríamos el siguiente paso. Una vez que ha testado, ¡boom!, arriba. Ya tiene todos los signos de subir. ¿Y qué ocurre? Pues bien, lo que tenemos es que, claro, aquí todo el mundo ha entrado y aquí tenemos este pico aquí que se llama Bullish Climax. ¿Qué significa? Pues bien, que típico, después de esta subida hasta aquí, voy a volver a borrar, quiero que se vea bien. Todos comprando aquí, se acumula mucho volumen, pan, la gente sigue comprando y se produce Bullish Climax, es decir, todos los retail que entran aquí y entran tarde. ¿Qué les ocurre? Que los frenan. Los frenan, los dejan dando vueltas en otra mini acumulación muy parecida a esta, muy parecida, pero más pequeña. De nuevo, la misma lógica. Un rango, importante que le haya dejado gente atrapada, y muy importante que deje atrapada por abajo con falsa rotura, sería muy interesante. Y tras ese falso movimiento abajo, vuelve a testar el bajo del rango y ya no lo rompe, sería el punto este E4 y podemos comprar. Si tuviéramos el volumen se vería como en la rotura no hay volumen y en el testeo sí. Además, cuando rompa el rango podremos comprar y en el pullback también. Esto sería lo mismo que hemos hecho aquí, este y este en la parte de abajo, aquí, aquí y aquí. Misma lógica para este rango pero más pequeño. Igual, tendríamos otro signo de fortaleza en cuanto veamos que revienta arriba, incluso pasa el punto de clímax en compra, donde entraron todos atrapados. Normalmente cuando entras aquí, pones el stop detrás del rango, te lo limpia con este saqueo que hacen aquí y se va arriba. Os estoy explicando la lógica, ¿no?, detrás del método y así es como lo trabajan. Por último, estamos dentro, vemos otro pullback aquí y por fin entramos, por supuesto, tras otro clímax de compras, siempre entrando tarde por parte del retail, nos deja atrapados en un gran rango, en otra acumulación que en este momento será la distribución por parte de todos los que entraron aquí. Zona de interés de compra, aguanta, seguimos comprando y tras un clímax en las compras, donde a partir de aquí, claro, ¿quién no va a comprar? Fijaos cómo sube. Compran y se quedan atrapados. Misma lógica para la parte de arriba, que ahora es distribución porque salimos de las compras, y nueva lógica porque empezamos a acumular pero ahora ventas. Lo que hacemos es, a los que creen que esto todavía va a seguir subiendo, empezamos a venderles, a hacerles contrapartida. Empezamos a vender. Y misma lógica, solo que ahora para ventas. El SAO ahora sería signos de debilidad, movimiento automático fuerte
creando clímax, otra vez nos dejan en rango. Cada vez, si os dais cuenta, la lógica es cada vez que hay clímax, hora de salir. ¿Por qué? Porque te van a dejar atrapado. Siempre igual. Otra vez y otra vez al rango. Marking up, marking down, acumulación, distribución, acumulación, distribución. A ver si se ve. Acumulación, marking up, acumulación, marking up, acumulación y distribución. Aquí quedan todos atrapados, todos, ¿eh? La lógica es sencilla. Cuando veamos falsos movimientos, sabemos que algo se está gestando. Por tanto, acumulación, reacumulación, por tanto, más causa para seguir subiendo, más subida, crean clímax, quedan atrapados los compradores que entran súper tarde, creamos rango donde distribuimos todo lo comprado y comenzamos a darles a los que quieren seguir comprando. Se reparte todo lo comprado al pequeño inversor. Y entonces, claro, se reparte en las manos flojas, en las manos que no van a aguantar ni siquiera una pequeña bajadita que los van a limpiar, porque ya no hay demanda a este precio. A este precio solo entra quien entra por empuje, ¿no? Por arrastre. Quien entra por arrastre. Por las noticias, por tal, entran aquí. Pero ya realmente demanda no hay. Y cuando no hay demanda, cae. Y cae, y cae, y cae. Y esto también se va a aprovechar, porque lo bueno que tenemos en Forex es que podemos vender. Y vamos a aprovechar la nueva fase de acumulación de ventas para aprovechar la caída. Aquí tenemos algunos términos más, como puede ser uptrust, sería estos movimientos de aquí, ¿vale? También tenemos uptrust after distribution, que sería, a ver, está el uptrust after distribution, aquí sería, vamos, básicamente es el falso movimiento arriba después de la distribución, simplemente para acumular más. Y el TR, que sería el rango de trading, que no sé dónde está, aquí, todo esto aquí, el rango de trading. Aquí tendríamos las entradas explicadas, pase a la C y la D, y bueno, un poquito más explicado este comportamiento, ¿no? El cambio de comportamiento se confirma con E36 y E36, que serían el E3, este de aquí, y el E6. ¿Qué son el E3 y el E6? Son pullbacks a los rangos, ¿vale? Eso es lo que nos dice, es que al ser pullback en el cual debe acompañar que no hay volumen, nos confirma que no se quiere subir o no se quiere bajar, sino que es simplemente un retroceso para continuar. ¿Y qué nos quedamos, por tanto, de Wyckoff? Bien, nos vamos a quedar con que el precio se distribuye en fases, tiene un ciclo. Nos vamos a quedar con que los rangos que se forman son zonas de trabajo del pool, que se está preparando un gran movimiento. La psicología tras los movimientos. Vamos a quedarnos con que los stop hand no ocurren porque sí. Es cierto que existen esas velas stop hand que al final acaban en mecha, simplemente para obtener liquidez para ir hacia el lado contrario. Vamos a intentar entrar cuando las masas salen. Vamos a intentar utilizar esa psicología para utilizarla a nuestro favor. Y que quede claro que las manos fuertes, los grandes inversores, la manipulación existe. Es así. Y que hay que ir a favor. Por supuesto, el concepto de manipulación queda definido. Y como gran teoría de Wyckoff es preservar el capital y obtener un gran risk ratio en niveles de acumulación. Vamos a intentar, siempre que se pueda, entrar en nivel 3, el nivel de acumulación de órdenes, donde todos las manos fuertes están poniendo el dinero. Nos tenemos que quedar con eso, con esa psicología, con ese ciclo del precio, que se repite una y otra vez. ¿Y qué ocurre? Que esto es perfecto para el swing trading. ¿Por qué? Porque estas tiradas, pues según Wyckoff, duraban entre 30 y 60 días de acumulación. Pero cuando explotan y no vuelven hasta ese punto en mucho tiempo. Vamos a ser capaces de agarrar ese nivel de acumulación
y soltar en distribución. Ese va a ser nuestro objetivo. Y esta lógica de Wyckoff la vamos a simplificar. Vamos a simplificar porque vamos a marcar 3 niveles. A partir de ahora, en lugar de acumulación, distribución, marking up y los diferentes puntos, lo que vamos a hacer es definir esos 3 niveles como MAAW, si es un ciclo bajista, y WVVM, si es un ciclo alcista, que comenzaría con la W y acabaría con la M. ¿Y qué es esa M y la W? Es el nivel 3. Es así como vamos a llamar a la fase de acumulación en cada inicio de ciclo, y así vamos a llamar a la fase de distribución al final del ciclo. Es decir, un ciclo bajista que va a empezar hacia la baja, la fase de acumulación la vamos a llamar M. El primer marking, la siguiente reacumulación la vamos a llamar A. La otra que va a haber, que siempre normalmente hay 2, va a ser otra A. Y la distribución y nuevo ciclo de acumulación va a ser una W. Así lo vamos a llamar. Este nivel 3, que va a ser la fase de acumulación, es muy típico que encontremos el patrón de cambio de tendencia de hombro cabeza a hombro. Muy típico. Además, es un nivel que vamos a identificar rápido por los stop hand que va a haber. Vamos a ver cómo el pull, cómo esas grandes manos trabajan esa zona. Vamos a ver. Las As y las Vs, lo dicho, son las fases de marking up. Lo normal es que tengamos 2 seguidas en cada ciclo. Y son simplemente las pequeñas acumulaciones que va a haber entre las grandes acumulaciones de las W y las M. Lo que hemos estado viendo. La gran acumulación va a ser la W y la M. Y las pequeñas acumulaciones intermedias las vamos a llamar así. Ya veréis por qué, porque sale de forma muy gráfica. Porque dejan forma de esas letras. Y simplemente su psicología, su trabajo es atrapar más órdenes si cabe dentro de quien no observa el ciclo total, de quien no sabe cómo trabajan el precio. A veces son pequeños rangos, a veces son movimientos agresivos contra tendencia, ¿vale? Y va a ser esto. Como veis, vamos a pintar un poquito. El rango lo tenemos aquí. Y lo que tenemos es que esto, si lo veis, parece una W. Y lo que hemos dicho, si es alcista, es W, V, V y M. La W y la M, esto puede ser un hombro cabeza hombro invertido y esto un hombro cabeza hombro. A veces se da así. Si no, también pueden ser W y M, tal cual. Aquí lo que tendríamos sería, por ejemplo, una W. Esto sería stop hand, etc. Aquí tendríamos una W formada, se verán, ya lo veréis. Y después que tenemos, lo dicho, una V, por eso lo vamos a llamar así, V. Esta sería la V1. Tras ese primer acumulación vamos a tener otra, que va a ser la V2. Y tras la V2, aquí lo tenemos, la 1 y la 2, vamos a tener la nueva fase de acumulación. Es decir, la distribución de las compras y la nueva acumulación de ventas. Y aquí lo tenéis, que por eso se llama M, por la forma que nos deja. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Que tenemos el ciclo bajista. La M, como hemos dicho, puede ser un hombro cabeza a hombro. Y ahora ya tendríamos A y finalización con W de nuevo. Así lo vamos a identificar de forma más fácil. La M sería la nueva acumulación. Aquí tendríamos la primera A. Esto haría así de nuevo. Sería otra A. Si lo veis así se va a ver más claro. Y aquí tendríamos la nueva W para volver a iniciar el ciclo del precio. Así es como vamos a trabajar Wyckoff. Lo vamos a nombrar así para que sea de una forma más sencilla.
Creo que se entiende bien. Y así es como vamos a nombrarla. Para saber en qué punto estamos. En qué parte del ciclo del precio. En qué fase. ¿Vale? Bueno, sin más, esto ha sido Wyckoff y vamos con el siguiente vídeo. Un saludo.